Lección 13 para septiembre 22 de 2023. Repaso y aplicación de la armadura de Dios. En el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, Pablo dice lo siguiente: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y comienza diciendo que tenemos que vestiros de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y nos dice que por lo tanto y por esa razón tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El pecado entró al mundo y dejó al hombre en una condición perdida, o sea, en una condición que no era capaz ya de vivir y obedecer los principios de vida de los 10 mandamientos, que eran el fundamento de la vida eterna. Su naturaleza quedó debilitada y la imagen de Dios fue borrada. En ese caso, Satanás atacó a Dios de que era imposible que un ser humano en tal condición pudiera vivir eternamente, porque no puede guardar y vivir según los mandamientos de Dios. Y él está correcto en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Vino el plan de redención. Y Jesús vino en la semejanza de carne humana, con la debilidad humana, y en dependencia del poder de Dios y la cooperación de su fuerza humana, mostró que la acusación de Satanás era falsa, que sí, el ser humano, aún en su condición caída de naturaleza, todavía puede guardar y vivir según los mandamientos de Dios. Y esa demostración llega a ser el ejemplo que Él nos dejó para que cada uno de nosotros la imitemos. Porque solo aquellos que otra vez viven según los principios de Dios se les puede dar el don gratuito de la vida eterna. Entonces, sabiendo Dios la debilidad humana, inspiró a Pablo a que tomara la metáfora de las herramientas, de todo tipo de arma del soldado romano, para que lo espiritualizara y el ser humano entendiera que cada aspecto de esta herramienta simboliza la fuerza y gracia de Dios que tiene que tener para vencer esas debilidades que ya vienen con cada ser humano. Entonces, esta armadura de Dios viene siendo una lección objetiva de cómo en nuestra debilidad podemos ser empoderados por la gracia de Dios para vencer el mal y así cooperar con Dios en esta batalla para que finalmente Él nos pueda dar la redención final. Entonces, cada día nosotros tenemos que aplicar y espiritualmente poner y actuar cada aspecto de esta herramienta espiritual para batallar el mal en la vida. Comienza con el versículo 14 que dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí se refiere a que
necesitamos descifrar entre la verdad y el error, porque el pecado y todo tipo de pecado se basa en una mentira. ¿Mentira contra qué? La verdad de Dios. Entonces, la verdad es esencial para la restauración y como resultado el discernimiento de lo correcto y lo malo. Cada día entonces cuando nos levantamos debemos de decir, voy a buscar la verdad de Dios para que yo pueda ver cuando me venga una tentación si está según la verdad de Dios o la falsedad del enemigo. Y sigue el versículo, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es un símbolo de un cubrimiento de acción basado en acciones correctas versus una falta de fundación de buena conducta. Implica la lealtad personal a los principios de la ley de Dios. Y al hacerlo, entonces esta coraza de justicia espiritualmente nos protege el hombre interno, protege todo tipo de accionar y simboliza que aceptamos vivir, pensar y tener emociones según la verdad de Dios basada en la buena y el comportamiento justo de justicia. El versículo 15 dice, y poner el calzado, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando se refiere al calzado con el Evangelio de la paz, implica que el cristiano, tal como el soldado romano, tenía que tener un fundamento fijo en la tierra, o sea, no podía batallar resbalándose. Y esto significa y simboliza la resistencia y continua y perseverancia en la batalla contra el mal. O sea, cada día debemos despertar y decir, Señor, voy a seguir el progreso de lo que ya he conquistado en esta batalla entre el bien y el mal, y no retroceder y resbalarme hacia lo pasado. Es un símbolo del progreso espiritual en la vida, en la batalla contra el mal. Y el Evangelio de paz es símbolo de las buenas nuevas, que podemos tener paz interna como resultado de estar firmes en la batalla contra el mal al guardar los principios de vida. Y esto resulta en una paz interna en un mundo de caos y de pecado. Y esta paz la vamos a influenciar hacia toda persona con quien nos topamos. Entonces cada día tenemos que levantarnos y decir, ayúdame, Señor, a estar firme en la batalla contra el mal y seguir avanzando en la perseverancia y no retroceder hacia el hombre viejo. Versículo 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo de la fe es muy importante porque implica varias cosas. Primeramente, que el ser humano, el creyente, no tiene que ser vencido por los dardos o ataques feroces del enemigo. Alza el escudo cuando ve la tentación que viene y es símbolo de decirle no a la tentación, y tiene fe entonces por la fe, por eso se llama escudo de la fe, de que Dios va a proveer la seguridad de victoria como resultado de cooperación con Él y ejercer el esfuerzo humano hacia lo correcto. Y es un símbolo de que tenemos fe,
de que Dios va a proveer el poder para vivir según su ley. Y que, como dice el texto, podemos vencer no algunos, no de vez en cuando, sino que podemos vencer todos, noten bien, todos los ataques de fuego del maligno. Y el símbolo del fuego se refiere a que no tenemos que dejar que la tentación se entierre tanto en nuestro ser que cause un dolor y un quemazón, simbólicamente hablando, permanente. O sea, no tenemos que ser súbditos de pecados habituales en la vida. No tenemos que estar prisioneros de tal experiencia. Este escudo de fe simboliza que la victoria es posible sobre todo defecto de carácter y todo tipo de tentación. Pues estamos lidiando con fuerzas supernaturales, pero que ya están vencidas por el ejemplo de Cristo que Él dejó. Versículo 17 sigue con el otro pedazo de guerra: tomar el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación se refiere a que el corazón del ser humano, no estoy hablando del corazón que pompea la sangre, sino el corazón del cerebro, donde es el centro del ser humano, donde se lleva a cabo el raciocinio, el pensamiento, las emociones y las decisiones de la voluntad. Ese proceso tiene que ser protegido de los ataques del enemigo, porque cuando el Espíritu Santo no mora en nosotros, mora otro espíritu maligno que se posesiona de la forma de pensar y accionar y emoción del ser humano. Por eso a veces vemos que algún ser humano hace alguna barbaridad terrible, una cosa horrenda, y eso viene como resultado de que no hubo protección de su cerebro y su función de conciencia. Entonces, este casco de la salvación, cuando habla de la salvación, la palabra salvación en la Biblia se refiere a ser rescatado de un problema. Entonces, ya que venimos a Cristo, nuestra forma de pensar queda renovada y tenemos que cada día ponernos ese casco para seguir la condición de protección que comenzó en el Señor. Y en ese sentido hay que tener cuidado lo que viene y entra y lo que dejamos entrar en el raciocinio humano. Y ahí es donde viene la protección de este casco de la salvación o rescato del mal pensar. También simboliza que vamos a estar rescatados de cualquier tipo de decepción o desviación y de cualquier tipo de pensamiento o hábito negativo. Entonces, cada día, cuando te levantes, ponte el yelmo de la salvación, símbolo de la protección que escoges de lo que entra en el corazón de la mente, o sea, el centro del ser humano. Es menester que se proteja. El versículo 17 sigue diciendo que también hay que tomar la espada del Espíritu, que se define como la palabra de Dios. O sea, esta espada es la palabra de Dios. Y en la batalla contra el mal es menester usar la palabra de Dios tal como la usó Jesús. Acuérdense que Él venció a Satanás no por poder humano, sino por el poder creativo existente en la verdad de la palabra de Dios, porque cada tentación que le traía a Satanás era para que se desviara de la verdad de la palabra de Dios, y lo hace con nosotros también. Entonces podemos defendernos al conocer más y más de la verdad del carácter de Dios, la verdad de su reino, y también podemos atacar la falsedad que nos venga con la palabra de Dios y todo tipo de error. Y ese ataque lo hacemos
con la verdad de Dios, tal como lo hizo Jesús y como Él ganó la victoria sobre todo tipo de tentación. Pues la palabra de Dios, acuérdense que tiene poder creativo, poder restaurativo y poder vencedor. Esos son los poderes que tenemos que cada día asumir cuando usamos la espada del Espíritu Santo. Y finalmente el versículo 18, aunque muchos no dictan este versículo como parte de la armadura de Dios, su servidor sí lo toma de esa forma porque habla de la oración. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí se refiere a que en la batalla diaria, al ejercer y usar la armadura completa de Dios, lo hacemos bajo la dirección, bajo la fundación de comunicación con el Dios Todopoderoso. O sea, que la oración con Dios en cada situación, como dice Pablo en Corintios, trayendo cada pensamiento en cautividad a Cristo. Es una comunión intensa, completa, de un diálogo que se lleva a cabo con el ser humano y el Dios Todopoderoso. Entonces cada día tenemos que utilizar el don de la oración como una avenida para poder comunicarnos con Dios al utilizar toda su armadura en la batalla. Entonces acuérdense que cada día tenemos que asumir cada aspecto de la armadura de Dios porque cubre las debilidades humanas y la incapacidad o inhabilidad del creyente en no poder obedecer la ley de Dios por sí mismo. Tenemos en cuenta entonces que estamos en una batalla de vida o muerte, de un destino para la vida eterna o la muerte eterna. Y en ese proceso todos tenemos una parte que hacer. Lo que sigue son 7 citas inspiradas, la mayoría cuales no están traducidas al español, que vienen del Review and Herald. Dice así la primera, de Review and Herald, tomo 2, página 230, dice: Cuando el hombre se perdió, el Hijo de Dios dijo, yo lo redimiré. Yo llegué a ser su seguridad y su sustituto. Él entonces puso al lado sus ropaje real y vistió su divinidad con la humanidad. Él se rebajó de su posición y del trono real para que Él pudiera alcanzarnos en la profundidad de la pobreza humana y la tentación, y así elevarnos a nuestra naturaleza caída y hacer posible que podamos otra vez ser vencedores, hijos de Dios, herederos del reino eterno. Review and Herald, tomo 5, página 527, dice: el sacrificio del Hijo de Dios fue hecho para que la naturaleza humana pudiera ser elevada, restaurada a su pureza original. Review and Herald, tomo 3, página 292, dice: la transformación de carácter se lleva a cabo por la operación del Espíritu Santo, que obra en el agente humano, implantando en él, según el deseo del ser humano y su consentimiento de que se lleve a cabo tal transformación. Entonces se le da una nueva naturaleza y la imagen de Dios queda restaurada y renovada por la gracia, y el ser humano es capacitado más y más para perfectamente reflejar el carácter de Cristo en su justicia y santidad. De Testimonio, volumen 5, página 537 en inglés, dice que el perdón de los pecados no fue la única razón o resultado de la muerte de Jesús.
Él hizo el sacrificio infinito, no solamente para que el pecado fuera quitado, pero para que la naturaleza humana pudiera ser restaurada, rehermoseada y reconstruida de sus ruinas, y así hacerla idónea para la presencia de Dios. The Review and Herald, tomo 3, página 196, dice: en vivir la verdad de Dios, el hombre es continuamente asegurado que se le extiende poder y ayuda supernatural, y que aún al retener su naturaleza humana, no obstante por una agencia no vista por el ojo humano, recibe la imprimatura de la naturaleza divina por la verdad que está en Jesús. Review and Herald, tomo 2, página 185, dice: la imagen moral de Dios puede ser restaurada en nuestra naturaleza caída por la fe en Cristo y la obediencia a los mandamientos de Jehová. Y finalmente, del deseado de todas las gentes en inglés, página 308, dice: la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento y nos eleva arriba del poder natural y los deseos y tendencias naturales sobre la tentación que nos lleva al pecado. Queridos hermanos, cada día acuérdense de repasar en su mente que tienes que poner y utilizar simbólicamente, espiritualmente hablando, todo aspecto de la armadura de Dios que provee, para que así podamos cooperar con Dios, para que Él entonces nos transforme como resultado de decirle no a la tentación de avanzar espiritualmente y así llegar a ser los vencedores, de los cuales en el libro de Apocalipsis habla, que tendrán una parte hermosa en la nueva ciudad y vivirán eternamente. Que tengan un día muy bendecido y perseverante y velando en la súplica por el Espíritu en esta batalla contra el mal. Que tengan un día hermoso, en victoria hoy, positivo, y a la vez un santo y hermoso sábado mañana. Que Dios les bendiga.